Muy buenas tardes, cuando son las 3, casi en punto de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero Juan León con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ya de viernes, ya Sí, sí, uno a de punto de julio. entrar en el fin de semana. Sí, sí. Y bueno, qué mejor plan que hablar con vosotros, con lo cual, mira, hemos empezado el fin de Hombre, semana de una manera estupenda. Y además ahí tenemos un tema muy interesante del cual nos vas a contar, cómo es el proceso monitorio. así es, hoy vamos a hablar de lo que es el proceso monitorio, como muy bien has dicho, y antes de entrar de lleno en lo que es este mismo proceso o el tema de hoy, sí que habría que hacer una pequeña introducción para situarnos en esto de lo que son los procesos, ¿no? Para situarnos antes de explicar nada. Bien. Entonces, conviene que nuestros oyentes sepan, ¿vale? Esta distinción que vamos a hacer ahora, que es a modo de introducción, y es la siguiente. En el mundo del derecho, ¿vale? Nosotros lo que podemos reclamar o lo que nosotros exigimos son obligaciones, dinero, prestaciones, ese tipo de exigencias, obligaciones y derechos que nosotros reclamamos en los juzgados son lo que se llaman derechos sustantivos o materiales, ¿vale? Pues, bien, por ejemplo, que creemos que tal vecino nos debe tanto dinero o que tal vecino tiene que cortar el árbol porque no me deja pasar a mi garaje o porque el seguro me tiene que cubrir esta prestación o esta cobertura que no quiere. Eso es el derecho sustantivo o material y es lo que nosotros exigimos en el juzgado. Bien, pues para exigirlo en el juzgado se hace a través de un proceso que es como un cauce, una guía o un camino a través del cual nosotros llevamos al juzgado esa exigencia, ese derecho sustantivo o material, que es a través del proceso. Pues los procesos se regulan en la ley de enjuiciamiento civil y existen varios. Hay, se pueden clasificar en procesos generales o procesos específicos y concretos. Pues el proceso monitorio es uno de esos procesos concretos y específicos que sirve, o lo podemos definir en general, aquel proceso que sirve para reclamar una deuda dineraria. Es un proceso relativamente sencillo, ágil, que sirve para empresarios, particulares, empresas, que reclamen esa deuda que alguien, acreedores, en fin, cualquier tipo de reclamación para reclamar esa deuda de una forma ágil, sencilla y rápida. Exige, este tipo de procedimiento exige lo que se conoce como un principio de prueba. No vale reclamar cualquier cosa y ya está. Y empieza el procedimiento monitorio. No, sino que tiene que haber un principio de prueba. Ese principio de prueba son pues los documentos. Unos documentos que ahora a continuación veremos y que se pueden clasificar en en tres o cuatro tipos de documentos, ¿vale? Entonces, esa clasificación es la siguiente. Por un lado, tenemos que podemos reclamar o uno de los tipos de documentos donde podemos agrupar para iniciar un procedimiento monitorio son aquellos documentos económicos, contables, tales como facturas, albaranes, tickets, todos esos tipos de documentos económico-contables donde venga determinada la deuda y además que se vea que existe una relación comercial entre el deudor y el acreedor. ¿Vale? También dentro de este tipo podríamos entender pues, cualquier otro documento en el cual que no sea de este tipo contable o fiscal o económico, pero en el cual se determina la deuda y además, de otra forma distinta, nosotros conseguimos acreditar esa relación comercial entre acreedor y deudor. Este sería uno de los tipos o grupos donde podríamos introducir o sea, iniciar este procedimiento monitorio. Y otro, por ejemplo, otro tipo de documentos serían todos aquellos documentos en los cuales se determina la deuda, que no son contables ni son económicos, pero se determina la deuda y el deudor reconoce mediante su firma o su sello o su marca la existencia de esa deuda.
¿vale? Pues aquí podría ser contratos de cualquier tipo, por ejemplo. Y por último, otro de los grupos donde se puede iniciar este proceso monitorio es en el de las deudas de comunidad de propietarios. Las deudas de comunidad de propietarios pueden ser reclamadas a través del procedimiento monitorio. Ujú. Por ejemplo, la última reclamación de proceso monitorio que interpusimos fue la de una inmobiliaria que el comprador le había adeudado los honorarios de inmobiliaria, no se los ha pagado. Y entonces lo que hicimos fue presentar un procedimiento monitorio. ¿Y qué documentos acompañamos? Pues el contrato de arras, el contrato de señal, esos documentos donde el deudor, pues por un lado, aparte de todo lo relativo al contrato de arras y señal, pero por un lado existía una cláusula donde reconocía los honorarios a la inmobiliaria y además consta la firma del deudor. Por tanto, entraría dentro de uno de estos tipos de documentos para poder reclamar a través del procedimiento monitorio. En general, es un procedimiento en el cual puede introducirse bastante cantidad de documentos, ¿vale? Tiene que cumplir estos requisitos que hemos mencionado. Ujú. Y una pregunta, Juan, ¿este proceso, el proceso monitorio, lo puede realizar un particular que no sea un empresario? Sí, sí, así es. Sí, en la práctica sí que es cierto que normalmente lo interponen los Ujú. empresarios, como por ejemplo el caso de la inmobiliaria que hemos dicho, al final, aunque sea una persona física, pues es una inmobiliaria, es una empresa. Y al final el tema de facturas, albaranes, presupuestos, todos estos tipos de documentos contables que son habituales en la práctica, pues los hacen los empresarios, ¿vale? Pero puede ser que un particular, ajeno al margen de su actividad económica, como acreedor tenga reconocida una deuda en uno de estos documentos que hemos señalado, no factura, evidentemente, pero por ejemplo un contrato Ujú. donde conste la firma del deudor y inicia un procedimiento de este tipo, un procedimiento monitorio. Entonces, sí, sí, es un procedimiento monitorio que abarca no solo a empresarios, que es lo típico, pero sino abarca también a particulares que pueden reclamar a través de este tipo de procedimiento. Bien, la deuda, vamos a ver ahora los requisitos que tiene que cumplir la deuda. Pues tiene que ser una deuda expresada en dinero, ¿vale? Tiene que ser una deuda dineraria, porque por ejemplo, si lo que me deben son pues otra cosa, no sé, naranjas o Ujú. algún tipo de materia prima, no podríamos reclamarla a través del procedimiento monitorio, sino que tiene que ser una deuda expresada en dinero. Ujú. Vale. La deuda tiene que ser líquida, determinada y concreta. Es decir, no vale que sea cualquier cuantía, sino que tiene que expresarse determinada y concretamente la cuantía. Tiene que ser un número concreto. La deuda tiene que ser también vencida, es decir, que si hay un plazo de por medio, pues no podemos reclamar, lo que es evidente. Por ejemplo, si el plazo es de 2 años, que hasta que no transcurra los 2 años, pues hasta entonces no podremos presentar este tipo de procedimiento. Tendremos que esperarnos a que transcurran los 2 años. Igualmente, la deuda tiene que ser exigible, porque si existe pues, una condición suspensiva que hace que no podamos exigir la deuda, por ejemplo, como que no tendré que pagarte hasta que tal otro acreedor no me suministre la materia prima correspondiente. Ujú. Pues si esa condición no se ha dado, pues tú no me podrás exigir esa deuda, ¿vale? Estos son los requisitos que tiene que exigir la deuda. Puede ser cualquier importe, desde 10 euros, incluso menos, lo cual, pero no tiene ningún sentido. Pero bueno, pues algún procedimiento se habrá visto. Puede ser desde cualquier importe, desde el mínimo importe hasta lo que sea, 10 millones de euros, en fin. El importe no es relevante, sino que puede ser cualquier importe. Bien, y ahora vamos a ver las distintas fases del procedimiento monitorio. Pues bien, el procedimiento monitorio se inicia con un escrito ante el juzgado, el escrito de iniciación de petición de juicio monitorio, que la ley no te exige que vaya firmado con abogado y procurador como en cualquier otra demanda. Es decir, tú puedes presentar un procedimiento, una petición inicial de juicio monitorio de 10 millones de euros sin abogado y procurador. Ahora bien, Ujú.
Sí que es cierto que en la práctica el 90% de los casos va firmado con abogado y procurador porque es totalmente recomendable. Es un escrito que ya te vincula durante todo el procedimiento y por tanto un mínimo detalle en el cual no hagas bien, pues puede hacer que no cobres nunca esa deuda. Por tanto, es totalmente recomendable. El escrito es relativamente sencillo porque ahora, como veremos, tiene básicos requisitos y es identificar bien al deudor, acompañar los documentos necesarios, que son los que hemos hablado antes. Esto es fundamental. Un documento que esté mal hace que pierdas el juicio y explicar el origen de dónde proviene esa deuda, ¿vale? Digamos como que explicar bien los hechos por los cuales ese deudor te adeuda esa cantidad y de dónde viene esa relación comercial. Todo esto es fundamental. No hace falta fundamentar jurídicamente, como podría ser una demanda, pero sí que hay que explicar bien estos requisitos y añadirlos de forma adecuada, porque un mínimo detalle, un mínimo error puede suponer que no podamos reclamar, ¿vale? Luego, cuando iniciamos el procedimiento monitorio, le llega, digamos, como si fuera una especie de demanda, que es la petición inicial de juicio monitorio, le llega al deudor. Y el deudor puede adoptar distintos comportamientos, puede hacer distintas cosas, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver qué cosas puede hacer el deudor cuando le llega la petición inicial de procedimiento monitorio. Bien, en primer lugar, dispone de un plazo de 20 días, ¿vale? Si transcurre ese plazo de 20 días y el deudor no hace nada, pues automáticamente se dictará una resolución judicial que servirá ya de embargo. Es decir, con esa resolución judicial podremos ir directamente a embargar las propiedades de ese deudor. Por eso decimos que es relativamente ágil y rápido, porque si el deudor no dice nada dentro de los 20 días, automáticamente estamos embargando. ¿Vale? Esto ocurre en el 40% de los casos aproximadamente. Bien, otra de las opciones que tenemos será que el deudor pague ante la petición inicial de procedimiento monitorio. Bien, aquí pues evidentemente se terminaría el procedimiento monitorio, no habría condena en la mayoría de los casos habría que ver cada uno, pero no habría condena en costas al deudor y el acreedor pues habría visto resarcidas sus pretensiones, es decir, que ya habría cobrado la deuda. Esto ocurre en el otro 40% de los casos aproximadamente. ¿Vale? Y otra de las opciones que puede hacer el deudor es oponerse. Es decir, el deudor puede oponerse a la deuda diciendo que no la debe o que la debe parcialmente por los motivos que sean. Y ahora veremos qué ocurre cuando se presenta un escrito de oposición, ¿vale? Pero en primer lugar, vamos a ver en qué es o en qué consiste ese escrito de oposición. Bien. Pues es un escrito que aquí ya sí que debe ir acompañado o firmado de abogado y procurador. La ley te lo exige, si no, no puedes presentar escrito de oposición. Y el deudor no puede limitarse a decir que no debe la deuda. Y ya está. Porque en ese caso se dictaría una resolución inadmitiendo esa oposición Ujú. y declarando la deuda, o sea, la existencia de esa deuda, por lo tanto sería susceptible de embargo automáticamente, como ocurre en el caso de que el deudor no dice nada dentro de los 20 días. Es decir, aquí el deudor no puede oponerse y ya está, sino que tiene que explicar, fundar los motivos por los cuales se opone o por los cuales no debe o considera que no debe esa deuda. No hay que razonar jurídicamente, pero sí que hay que explicar detalladamente cuáles son esos motivos en los cuales funda la oposición. Bien, ¿qué ocurre cuando el deudor presenta este escrito de oposición y reúne los requisitos legales exigidos? Bien, pues que se termina el procedimiento monitorio. Esto no significa que no haya que pagar, no, no. Significa que el procedimiento monitorio se transforma en otro tipo de procedimiento. Aquí enlazamos con lo que decíamos al principio. Existen diferentes tipos de procedimientos generales, ¿vale? Entonces ahora nos iríamos a uno de esos tipos de procedimientos generales, que básicamente son dos. Entonces, si la deuda que se reclama es inferior a 6.000 euros,
o por razón de la materia, como por ejemplo puede ser que estamos reclamando unas rentas de alquiler, no el desahucio, porque eso es otra cosa, las rentas que te deben de un alquiler, Ujú. pues en ese caso se transformaría en lo que se conoce como un procedimiento de juicio verbal. Aquí lo que ocurriría es que el acreedor o el demandante tendría que impugnar ese escrito de oposición. Es decir, hace como una contestación a la contestación. Por lo tanto, aquí el acreedor ya gana ventaja, porque ha presentado dos escritos, uno el de demanda Ujú. y otro el de la contestación a la contestación. Mientras que el deudor únicamente ha presentado una oposición, que ni siquiera es fundamentada jurídicamente en la mayoría de los casos. Por tanto, aquí el acreedor gana ventaja y lo que ocurre tras el escrito de impugnación es que directamente se acude a la realización de un juicio, una vista oral, donde las partes hacen sus alegaciones y al final se dicta una sentencia y se determina si existe o no esa deuda. ¿Vale? Con esto ya aquí se alargaría bastante el procedimiento. Y en cambio, otro tipo de procedimiento, si la deuda es superior a los 6.000 euros Ujú. o por razón de la materia, como por ejemplo puede ser una reclamación frente a un consumidor de usuarios en materia de consumidores usuarios, pues aquí se decidirá por los cauces del juicio ordinario. Y aquí cambia un poco, porque ahora lo que ocurre es que se termina el procedimiento monitorio y el acreedor demandante dispone de un plazo de un mes para presentar una demanda de juicio ordinario. Si en el plazo de un mes no presenta la demanda de juicio ordinario, el deudor ya no deberá ninguna deuda, ya no se le podrá reclamar y además el deudor podrá reclamar las costas del procedimiento a ese acreedor que ha dejado transcurrir el plazo sin presentar la demanda. Por tanto, esto es importante y en la práctica a veces ocurre, no mucho, pero hay veces que ocurre que el deudor pues se ve resarcido además con esa condena en costas porque el acreedor se ha pasado o no ha presentado esa demanda de juicio ordinario. Bien, una vez presenta la demanda de juicio ordinario, lo que tiene que hacer el deudor es contestarla en el plazo de 20 días. Aquí sí que puede presentar un escrito de contestación fundado y fundamentado jurídicamente, donde el deudor opone, se explaya Ujú. o explica bien y aporta pruebas, todas las que considere, por las cuales justifica que no debe esa deuda. ¿Vale? Tras este escrito de oposición o de contestación a la demanda, lo que hace el juez es que señala audiencia previa y juicio ordinario, es decir, la vista oral, y tras las alegaciones en la vista, tras la realización del juicio, lo que hace el juez es pues ya dicta sentencia y determina si existe la deuda o no. Ujú. Bien, y para finalizar, y para ir terminando, pues vamos a comentar una de las particularidades del juicio monitorio, y es la siguiente, es decir, y esto es importante, porque todos esos motivos que tú pones en el escrito de oposición son los únicos motivos que vas a poder alegar durante el resto del procedimiento. Y esto hace que precluya ese derecho a alegar nuevos hechos o nuevos motivos de oposición. Por lo tanto, siendo deudor, tu contestación o línea de defensa queda totalmente reducida al escrito de oposición, Ujú. ¿vale? Y al revés ocurre lo mismo en el sentido de que la línea de ataque, por decirlo de alguna forma, o los argumentos del demandante, pues pueden ir directos a que el deudor no alegue cosa distinta que no sea la que está en ese escrito de oposición. Por lo tanto, es fundamental el escrito de oposición porque puede limitarnos el resto del procedimiento. Ujú. Y teniendo en cuenta que normalmente este proceso se utiliza en relaciones comerciales, no sería de extrañar que ambas partes se deban dinero mutuamente. En ese caso, ¿qué Ujú. ocurre si el deudor que se le reclama le debe dinero a esa misma persona o empresa a la que está reclamando? Claro, sí, a ver, esto es verdad que es cierto que ocurre en la práctica, es bastante típico, ¿no? Que pues en relaciones comerciales, como muy bien has dicho, pues tanto acreedor como deudor pueden ser
al revés, acreedor y deudor respectivamente el uno del otro. Y por tanto, adeudarse mutuamente cantidades. Y sería injusto, ¿no? Es injusto que uno que le está reclamando una cantidad al otro y el otro diga, Oiga, pero es que a mí este también me debe. ¿Yo ahora qué hago? ¿Cómo le reclamo esto? Vale, pues aquí existen dos posibilidades. Una es, que esta no es raro que se dé en la práctica, una es que ese deudor al cual le están reclamando que tenga reconocida esa deuda de forma judicial. Entonces, uno de los motivos de oposición va a ser ese, la compensación de una deuda reconocida judicialmente. Pero ¿qué ocurre? Que esto es lo más normal, si esa deuda no está reconocida judicialmente, que simplemente pues tenemos albaranes o facturas por ahí que no nos ha pagado, el que nos está reclamando. Bien, pues aquí tendremos que hacer lo que se conoce como una reconvención. Entonces, esto de la reconvención es como una demanda dentro de la misma demanda que me están presentando a mí. Tú le pides al juez que condene al otro al pago de esa cantidad. Y ahí eso sí que, y entonces eso sí que se puede hacer, ahí sí que es viable Ujú. que condenen al otro o que se tenga que compensar las deudas por el importe que sea. ¿Vale? Y aquí sí que es verdad que hay dos tipos de formas de hacerlo, porque claro, como estábamos diciendo antes, en el procedimiento verbal, el único escrito que uno presenta, un deudor presenta, es el de oposición, luego ya no puede hacer ninguna reconvención durante todo el procedimiento. Entonces la reconvención hay que hacerla en el escrito de oposición si es un juicio verbal, que eso tendremos que analizarlo. Y si no es un juicio verbal, que es un juicio ordinario, pues la reconvención no hace falta que la hagamos en el escrito de oposición, aunque sí que tendremos que alegarlo como motivos de oposición. La reconvención tendremos que hacerla después, durante el procedimiento ordinario, en el escrito de contestación a la demanda. Ujú. Perfecto. Bueno, hemos visto que todos los demás pues hay que tratar de manera particular y más en concreto este, porque hemos visto la importancia que tiene este escrito, porque te va a marcar un poco las líneas a seguir. Y para eso es importante acudir a grandes profesionales. Vemos que Marín Mateo Abogados, sois unos grandísimos profesionales en este aspecto. Cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Sí, pues nuestros oyentes pueden contactar con nosotros a través de la página web www.marininmateoabogados.es, a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico que viene en esta página o a través de nuestro teléfono de contacto que es el 96 320 28 76. Y con mucho gusto atenderemos cualquier duda o cuestión en la cual podamos ayudar a nuestros clientes. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juan, un placer como siempre, que tengas buen fin de semana y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Pues igualmente, José, ha sido un placer y estamos hablando. Muy bien, Buen fin de semana. igualmente, hasta luego, buenas tardes. Adiós.